Seguramente si el apóstol Pablo estuviese en esta mañana, en este lugar, el saludo para su iglesia sería: que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Y la iglesia diría: amén. Amén, gloria al Señor. Feliz Santo Sábado para todos. Amén. Que Dios pueda bendecir a cada hijo presente, pero que también Dios pueda bendecir a todos los que recibirán este mensaje a través del ministerio Más Allá del Sol. Antes de iniciar el tema, quiero hacer dos cosas. La primera: ¿cuántos de verdad ya se han conectado con Visión Celestial Radio? Levanten sus manos. Amén. Por aquí alguien, ¿no? Ok. ¿Cuánto les gustaría conectarse con Visión Celestial Radio? He traído solo 15 separadores con la programación de la emisora. Voy a pedirle al hermano que me ayude. Visión Celestial Radio, mis apreciados, es un ministerio que estamos llevando para la gloria de nuestro... Los que no han recibido el separador y que no han tenido la oportunidad de conectarse, porque los que ya se conectaron ya saben cómo conectarse. Los que no se han conectado, entonces levanten su mano. ¿Qué es lo que usted necesita para escucharnos? Tener dos cosas: disposición e internet en su casa. Es lo único que usted necesita. Porque usted puede tener internet, pero si no tiene la disposición, pues no. Pero si usted tiene la disposición y tiene internet, usted se puede conectar. Estamos trabajando las 24 horas. De hecho, de acá de la iglesia de Redimir, tenemos un grupo de jóvenes que nos están apoyando, que es el hermano Juan José Sánchez, es el director de programación, el hermano Betancourt, John Betancourt, Alexander Betancourt, Tatiana Pinzón, y en vacaciones está nuestra hermana Lice Pinilla, pero va a volver, ¿cierto, Lice? Ok. ¿Qué hacemos allí? Hermanos, estamos comprometidos con la misión. Visión Celestial Radio no es una rueda suelta de la obra. Visión Celestial Radio es una emisora comprometida con la obra del Señor. Amén. Amén. Así que desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche hay programas en vivo. Y de las 7 de la noche a las 6 de la mañana hay programación grabada. Así que antes orábamos por tenerla, ahora ayúdenos a sostenerla. ¿Cómo nos ayuda usted a sostenerla? Escuchándola y compartiéndola con alguien más. Lo demás lo da el Señor. Amén. Muy bien. Lo otro que quiero hacer antes de iniciar el tema: yo sé que hablar de Erika Peña y de Karen no es hablar de personas desconocidas para esta iglesia. Yo tuve la oportunidad de distinguir a Erika en Barbosa, y la segunda vez que la volví a ver a ella, la vi en esta iglesia. Una vez que vine a predicar, ya tenía un salón de belleza por allí cerca y asistía acá. Y luego tuve el privilegio de tenerla como miembro de nuestra iglesia allí en Cristo Vive, a ella, a su hijita. Tuvimos el privilegio de ella, renovó sus votos allí en Cristo Vive. Así que, hermanos, yo sé que todos sentimos la partida de Erika y de Karen. Y yo sé que todos estamos orando para que Dios haga el milagro y puedan encontrar su cuerpo. ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer? Amén. ¿Me quieren acompañar? Vamos a colocarnos de pie. Y bendito y soberano Padre que estás en los cielos,
Cuando nosotros abrimos tu palabra, encontramos que nada hay oculto delante de tus ojos. Eso nos indica que las cosas que nosotros no sabemos, tú lo sabes. Las cosas que nosotros no podemos hacer, tú las haces. Las cosas que para nosotros son difíciles y hasta imposibles, para ti son fáciles, Señor. Y si algo más hemos entendido a través de el estudio de tu palabra, es que todo lo que tú haces, todo lo que tú permites es perfecto, aunque nosotros no lo entendamos. Y tal vez el consuelo que viene del cielo en esta hora para esta iglesia, para el distrito del Diamante, para la familia de Erika, son las mismas palabras que un día salieron de los labios de Jesús para decirle a Pedro: Pedro, las cosas que yo hago hoy, tú no las entiendes, pero las entenderás después. Tal vez ninguno de nosotros podemos entender, Padre, como una madre joven, como una joven adolescente prácticamente, hoy ya no están con nosotros. Eso no lo entendemos. Pero Señor, lo aceptamos porque tú eres Dios, porque tú sabes lo que nosotros no sabemos, porque tú conoces el final desde el principio. Por eso, Padre, te alabamos y exaltamos tu nombre y esperamos hacerlo por siempre. Pero también hemos entendido a través de tu palabra que tú eres un Dios de amor, que tú eres, oh Señor, un Dios justo, que tú no te gozas con el sufrimiento de tus hijos. Padre, yo sé que nuestra hermana Elsa, nuestro hermano Fabio, toda la familia aceptan la partida de esos seres queridos, pero ellos quieren, Señor, darle cristiana sepultura. Por eso, Señor, nuestro pedido en este momento es: si es tu santa y divina voluntad, saca, Señor, a la superficie el cuerpo de Erika, por más enterrado que esté. Señor, guía a alguien, utiliza cualquier método, Señor, para que su cuerpo sea encontrado. Utiliza, Señor, tu multiforme sabiduría. Y si es tu santa y divina voluntad que antes de que termine este día santo tengamos la noticia que su cuerpo fue encontrado, para que ella pueda descansar en la tumba hasta el día de tu venida, Señor. Estamos seguros que tú lo puedes hacer, Padre. Estamos seguros que tú puedes usar cualquier medio, inclusive lo que nosotros no nos imaginamos. Dale consuelo a su familia, dale paz a su familia, y que la bendita esperanza de la resurrección en el día postrero conforte la fe de ellos, conforte la fe de tu iglesia, y nos permita mantenernos firmes y fieles para un día disfrutar con Erika y con Karen y con nuestros seres queridos y con aquellos amigos que han descansado en Cristo, poderlo hacer en el reino de los cielos por toda la eternidad. Ahora, Padre, bendice el mensaje de tu palabra. Bendice a este tu siervo. Señor, da la aprobación a este tu siervo para que en un lenguaje sencillo y humilde edifique tu iglesia con el mensaje de esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Una vez más, un feliz Santo Sábado para todos. Quiero invitarlos en esta hora para que por favor abramos la palabra del Señor allí en el libro de Éxodo. Nos vamos a ubicar en el capítulo 13 y permítanme compartir con ustedes los versículos del 7 al 22.
Éxodo capítulo 13, versículos 7 al 22, dice el registro sagrado. Después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el más corto, porque dijo Dios, para que el pueblo al afrontar la guerra no se arrepienta y vuelva a Egipto, sino que Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Y los israelitas salieron de Egipto en buen orden como un ejército. Moisés llevó consigo los huesos de José, quien había juramentado a los israelitas al decirles, ciertamente Dios os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La columna de nube durante el día y la noche la columna de fuego nunca se apartó del pueblo de Dios. De fuego y la columna de nube nunca se apartó del pueblo de Dios. Apreciados hermanos, cuando nosotros abrimos la palabra del Señor y comenzamos a investigar acerca de la historia del pueblo de Israel, dice Éxodo capítulo 12, versículo 40, que el tiempo que los israelitas permanecieron bajo la esclavitud egipcia fueron 430 años. 430 años. Pero cuando uno sigue investigando, cuando uno sigue escudriñando la palabra del Señor, encontramos que aunque los israelitas vivieron 430 años como esclavos, los israelitas no llegaron a Egipto como esclavos. Ellos no llegaron como esclavos. El libro de Génesis. Génesis capítulo 45, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente: y se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, y eso agradó a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y volved a Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, que yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto y comeréis lo más preciado de la tierra. Y tú mándales que lleven de Egipto carros para sus niños y sus esposas, y que traigan a vuestro padre y vengan, y que no se preocupen por sus enseres, porque el bien de la tierra de Egipto será para ellos. Tremendo. De acuerdo a lo que acabamos de leer, mis apreciados, la Biblia me dice que los israelitas que entraron a Egipto fueron invitados. ¿Por quién? Por el faraón. Ellos no llegaron siendo esclavos. Ellos llegaron siendo invitados nada más ni nada menos que por el faraón.
Y entonces la Biblia sigue diciendo allí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, nos ubica exactamente cuántas personas llegaron a Egipto. Dice la palabra del Señor. Verso 5. Todos los descendientes de Jacob fueron 70. José ya estaba, ¿en dónde? Ya estaba en Egipto. Qué interesante. Así que 70 personas reciben la invitación ¿de quién? Del faraón, para que vayan a vivir ¿en dónde? A Egipto. Y el mensaje que el faraón le da es: dígales que se pueden venir con toda tranquilidad, que se pueden venir confiados, que no hay problema, que todo lo que hay aquí es para ¿quiénes? Es para ellos. Pero saben, hay un dicho que dice que la dicha dura ¿qué? La dicha dura poco. Y cuando nosotros llegamos al versículo 6 de Éxodo capítulo 1, dice lo siguiente: y murió José, y todos sus hermanos también murieron, y toda aquella generación también ¿qué? También murió. Y el verso 7 dice: y los israelitas crecieron, y se multiplicaron, y se aumentaron, y se fortalecieron en gran extremo, que llenaron el país. ¿Cuántos entraron primero? 70. Pero ahora encontramos que el pueblo de Israel se está ¿qué? Multiplicando en gran manera allí en Egipto. Y el verso 8 dice: entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, y dijo al pueblo: ha llegado a ser mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, tratémoslo con sabiduría, para que no se multiplique y en caso de guerra se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan del país. Entonces pusieron sobre Israel comisarios que los molestaron con cargas, y edificaron a Faraón las ciudades y almacenes en Fitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más ¿qué? Tanto más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque ese pueblo no era un pueblo ¿qué? No era un pueblo cualquiera. Ese pueblo no tenía la bendición de cualquiera. Ese pueblo era el pueblo de Dios. Ese pueblo tenía la bendición de Dios, y nadie puede en este mundo con el pueblo de Dios. Uy, digan un amén que suene ese techo. Amén. Nadie. Y qué interesante, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más trabajo le colocaban, más fuerza Dios les daba a sus hijos. Amén. Y el enemigo siguió allí trabajando sobre este pueblo. Y entonces comienza a degradarlos. ¿Cómo entraron los primeros israelitas a Egipto? Siendo invitados. Hermano, por lo general, cuando uno es invitado a un lugar, no lo ponen a trabajar, ¿o sí? No. De pronto, si usted quiere ayudar, ayuda. Si usted quiere colaborar, colabora. Pero usted es invitado y usted va a hacer algo, ¿y qué le dicen? No haga eso. No, usted está de vacaciones, usted está invitado. El pueblo de Israel entró a Egipto no para que trabajara. Por lo menos eso no era lo que había en la mente del primer ¿qué? O por lo menos del rey que estaba en ese tiempo. Pero la Biblia dice: y ahora se levantó un rey que no conocía a José. Y entonces dijo: no, yo aquí no quiero un pueblo vago. A estos hay que ponerlos a trabajar porque les está quedando mucho tiempo y se están multiplicando. Y de ser invitados, ahora les dan un cargo: ustedes van a ser constructores. Y ellos arrancan su trabajo siendo ¿qué? Constructores. Pero después ya no son constructores.
Ahora ya los tienen en el trabajo del campo. Y por último, mire, dice el verso 14, verso 13. Y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre. Tremendo. Los que habían llegado como invitados especiales, ahora están siendo ¿qué? Siervos de los egipcios, esclavos de los egipcios. Y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo y con toda labor de campo. Tremendo, tremendo. ¿Saben? Cuando nosotros analizamos esto, lo que yo puedo percibir ahí es la forma como trabaja el enemigo. El enemigo te ofrece, el enemigo te da, pero luego ¿qué? Luego te quita todo. El enemigo te ensalza, el enemigo te sube y luego te deja caer y no te levanta. Tremendo. El enemigo te ilusiona y cuando las cosas salen mal, ¿sabe qué te dice? ¿Y a mí qué? ¿O no fue eso lo que le dijo a Judas? No ilusionó a Judas, le dijo, mire, usted puede vender a Cristo, le van a dar, ¿cuántas monedas? 30 monedas. Y usted con esas 30 monedas va a hacer esto, va a hacer aquello. Y lo ilusionó y lo subió. Y después, ¿qué le dijo? A través de los líderes. ¿Y a mí qué? ¿A nosotros qué? Así trabaja el enemigo. El enemigo te ilusiona, el enemigo te da y luego te quita hasta lo que tú no tienes y te deja ahí tirado. Y ahora el pueblo que había llegado a Egipto para ser o como invitados especiales, ahora está, dice el versículo 14, en amargura de su vida y con duro trabajo. Pero saben, hermanos, aunque el enemigo quiere que nosotros seamos esclavos, Dios quiere que nosotros seamos libres. Amén. De dañar los planes de Dios, los planes de Dios no los destruye nadie. Y Dios tenía un plan con ese pueblo. Y los planes de Dios nadie los puede destruir. Amén. Mira lo que dice el Salmo 33. Salmo 33, versículo 11. Me gusta ese salmo. Salmo 33, 11. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 10. Pero el Señor anula el consejo de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor permanece para siempre y sus propósitos por todas las generaciones. ¿Se había muerto José? Sí. ¿Se habían muerto los hermanos de José? Sí. ¿Se había muerto toda esa generación que había entrado a Egipto? Sí. ¿Y qué dijo Dios? Entonces, como ya no está José, como ya no están los hermanos, como ya no está la generación que entró, me olvido de ese plan y los dejo allá tirados. No. Hermanos, Dios dijo, si con José no se pudo, si con los hermanos no se pudo, si con la familia de José no se pudo, mi plan sigue adelante, pero mi plan no me lo destruye el enemigo. ¿Estamos captando el mensaje, hermanos? Si Dios no desarrolla el plan contigo, lo va a desarrollar con alguien más. Si Dios no cumple su plan con esta generación, Dios sigue adelante, pero el plan de Dios se cumple. Amén. Amén. Porque nadie puede destruir los planes de Dios. Y ahora hay un pueblo que sufre, ahora hay un pueblo que está en angustia, ahora hay un pueblo que clama. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que un día Moisés
salió a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Y nosotros conocemos la historia que Moisés iba a pastorear las ovejas y entonces ve una zarza que ardía y esa zarza no se consumía. Y entonces cuando Moisés se va a acercar, Dios le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Pero Dios no se queda ahí. Ahora Dios le dice, y vamos allí a Éxodo capítulo 3. El plan de Dios no se había estancado. El plan de Dios seguía adelante. Y ahora el Señor le dice a Moisés lo siguiente. Verso 7 del capítulo 3. El Señor le dijo: he visto la aflicción ¿de quién? De mi pueblo. Hermano, qué interesante. Aunque el pueblo de Dios estaba viviendo bajo la esclavitud, Dios lo seguía viendo como su ¿qué? Como su pueblo. Tal vez allí en Egipto ese pueblo no adoraba a Dios, adoraban otros dioses, pero aunque adoraban otros dioses, Dios dice: ellos siguen siendo mi pueblo. Amén. Y yo quiero decirte algo en esta mañana, mi querido hermano, mi querido amigo. No interesa cuál sea tu situación, pero Dios te ve en esta mañana como su pueblo. Creamos o no creamos, Él nos ve como su pueblo. Creamos o no creamos, el Dios que se preocupó por la situación del pueblo de Israel es el Dios que hoy se preocupa por la situación de su iglesia. Gracias, hermano, por decir amén. Dios se preocupa por la situación de su iglesia. Dios se preocupa por la situación de su iglesia. Amén. Dios se preocupa por la situación de sus hijos. Amén. Que a Dios no le duela. No hay nada que te pase a ti que Dios no lo sienta. Hermano, las lágrimas de la hermana Elsa son las lágrimas de Dios también por Karen y por Erika. El problema de nuestros hermanos venezolanos es el problema también de Dios. ¿O ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que Dios está feliz con lo que está pasando? No, hermanos. A Dios le duele también eso. El plan de Dios para con el pueblo de Israel seguía vivo aunque José había muerto. Seguía vivo para con el pueblo de Israel aunque la primera generación había ¿qué? Había muerto. ¿Saben por qué? Porque los planes de Dios nunca mueren, hermano Jesús. Amén. Porque mientras Dios esté vivo, sus planes están vivos y sus promesas están vivas. Amén. Amén. Qué tremenda. En Israel habían perdido de vista a Dios, al Dios vivo. ¿Pero Dios los había perdido de vista a ellos? No. Tal vez esa generación ya no amaba a Dios, pero Dios había dejado de amarlos. No. Tal vez los que estaban allí en Egipto ya ni se acordaban de lo que le había dicho José y sus tíos, pero Dios se acordaba que él había hecho un pacto con Abraham. Dios se acordaba que había hecho un pacto con Jacob. Dios se acordaba que había hecho un pacto con Isaac. Y Dios dice: yo voy a sacar a mi pueblo. Moisés tuvo que ir muchas veces por el pueblo. No fue fácil, pero lo sacó, sí o no. ¿Salió el pueblo de Egipto, sí o no? Pasaron 430 años, pero ¿salió el pueblo, sí o no? Lo que promete. Amén. Dios cumple lo que promete. Y entonces, teniendo ya el panorama completo, ahora sí tal vez podemos entender lo que fue nuestra lectura en Éxodo capítulo 13, versículo 17. Vamos otra vez allí. Faraón dejó salir al pueblo, lo dejó salir. Dios
no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era ¿el qué? El más corto. ¿Han ustedes por qué? Hermanos, si era el camino más corto, si había un camino más corto para llegar a Canaán, ¿por qué Dios entonces manda al pueblo por el camino más largo? ¿Será que es que a Dios le gusta ver sufrir a su pueblo? ¿Será que es que a Dios le gusta colocarle carga a su pueblo? ¿Será que es que a Dios se goza demorando las bendiciones? Porque entrar a Canaán era bendición para el pueblo. Yo no sé cuánto tiempo se iban a gastar yendo por el camino más corto, pero Dios dice, por ese camino corto no los voy a mandar. Los voy a mandar por el camino más largo. Por el camino más largo. Ahora, ¿por qué Dios haría esto? ¿Saben? La respuesta está ahí mismo. La respuesta está ahí. Dice, para que el pueblo, al afrontar ¿qué? La guerra, no se arrepienta y se vuelva a Egipto. Hermanos, Dios quería pasar tiempo con su pueblo. Dígale que está a su lado, Dios quería pasar tiempo con su pueblo. Dios hubiera podido seguramente llevarlos en una semana, llevarlos en un mes. Pero lo que el pueblo de Israel tenía que aprender, no lo iba a aprender en un día. Lo que el pueblo de Israel tenía que olvidar, no lo iba a olvidar en una semana. Lo que el pueblo de Israel tenía que presenciar, experimentar, no lo iba a lograr en un mes. Dios quería que ese pueblo pasara tiempo con Él para que se olvidara de todos esos dioses paganos. Y yo pregunto a esta iglesia, y me pregunto a mí mismo, ¿ya me olvidé de las cosas que aprendí en el pasado? Hermano, ¿han sido suficientes estos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años que llevamos en la iglesia para olvidarnos de las cosas que aprendimos en el pasado? ¿Ya nos despojamos de eso? Y a veces nosotros decimos, Señor, ven pronto. ¿Para qué? ¿Para qué? Si todavía mi corazón está en Egipto. ¿Me estoy haciendo entender? El pueblo de Israel no entendía por qué Dios los lleva por el camino más largo. Tal vez como iglesia no entendemos por qué Cristo no ha venido, pero tal vez Cristo no ha venido porque todavía yo no me he despegado, no me he despojado de lo que tengo que despojarme. Dios necesitaba más tiempo. Y Dios lleva a ese pueblo por un camino largo, para que ese pueblo todos los días viera la presencia de Dios. Mi gente que me dice, ¿y por qué el Señor no ha venido? No te preocupes. Ese no es tu problema, ese no es mi problema. Hermano, ya nosotros como iglesia debemos de estar viviendo en el reino de los cielos, aunque estemos todavía aquí. Amén. Amén. Cada día que Dios te dé, vívelo en la presencia de Dios. Y no te preocupes si viene o no viene. Para mí el reino de Dios ya debe de estar en mí. Amén. Aunque se demore más años en venir. El pueblo necesitaba desarrollar su fe en ese Dios que lo había sacado de Egipto. El pueblo necesitaba desarrollar su confianza en ese Dios.
El pueblo necesitaba ver que el que lo iba guiando era un Dios poderoso. Hermanos, yo le pregunto a la iglesia, si en este momento, hermanos, si en este momento te quedas sin trabajo por el sábado, ¿estás dispuesto a salir y caminar con Dios aunque no tengas una moneda en el bolsillo? Yo ahorita hablaba con un joven allí y el joven me decía, ay, nosotros queríamos un ministro, estamos orando por un ministro para esta iglesia. Yo le dije, mire hijo, yo no les voy a dañar la fiesta, pero como distrito sabemos que no tenemos dinero para un ministro. Y saben una cosa, hermanos, la iglesia de Dios hoy tiene que comenzar a prepararse para sostenerse con ministro o sin ministro, con pastor o sin pastor, ¿sí o no? ¿Qué está pasando en Venezuela? En Venezuela no hay pastores en la iglesia ya. ¿Quiénes están ministrando en las congregaciones? Los primeros ancianos. Los primeros ancianos. Y una vez le escuché yo esta frase a un líder de nuestra iglesia: cuando usted vea las barbas de su vecino arder, eche las suyas en remojo. Señor, cuando usted vea las barbas de su vecino arder, eche las suyas en remojo. La iglesia de Dios debe de ser dirigida siempre aunque no tenga un pastor. La iglesia de Dios debe de estar preparada para dar alimento aunque no tenga un pastor. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Porque el tiempo va diciendo que esto va ¿para dónde? Para el final. Y va a llegar el momento en que la obra no tendrá con qué pagar un pastor para esta iglesia. Y entonces, porque no hay un pastor, entonces nos vamos porque no hay quien nos alimente. No, alguien tiene que alimentar la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? O sea, hoy es un día en que nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra. Porque los tiempos vienen. Lo que está pasando en Venezuela puede pasar aquí también, hermanos, ¿sí o no? ¿O usted cree que no puede pasar aquí? También puede pasar aquí. Y Dios guió a ese pueblo por el camino más largo para que ese pueblo se preparara y conociera al Dios que lo guiaba, confiara en el Dios que lo guiaba, depositara su fe en el Dios que lo guiaba. Hermanos, aprovechemos este camino largo de esta vida. Hermano, aproveche ese tiempo. Hermano, aproveche ese tiempo. Hermano, aprovecho mi tiempo. Que si Dios se demora una semana en venir, que sea una semana para conocer más a ese Dios. Que si Dios se demora un año en venir, que sea un año para desarrollar una mejor comunión con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Voy terminando. Dios quería que ese pueblo fuera testigo de su amor. ¿Pero lo entendía el pueblo? No lo entendía. Hermano, en vez de aprovechar el camino largo para hacerse amigo de Dios y de sus siervos, se hicieron enemigos ¿de quién? De Moisés y de Dios. Y en vez de abrir los ojos para ver las maravillas de Dios, y en vez de abrir los oídos para oír lo que Dios estaba haciendo, el pueblo fue a renegar. Y lo menos que querían era seguir. Hermano, yo he encontrado, yo le decía al joven allí, bueno, en la clase, por la gracia del Señor,
Yo estoy apoyando 5 campos de Colombia en evangelismo. Estoy apoyando la Asociación del Oriente, la Centro-Oriental, la Noreste de Cúcuta, la del Pacífico y el Alto Magdalena. Y han habido lugares donde este servidor fue hace 5 o 10 años y conocí líderes, hermano, que en ese tiempo trabajaban, que en ese tiempo defendían la obra, que en ese tiempo estaban involucrados. Y al volver, no los encontraron. Ya no están. Y no porque se fueron para otra de nuestras congregaciones, para otra ciudad. No, se cansaron de esperar. Se cansaron de esperar. Yo pregunto, iglesia, ¿ustedes creen que el tiempo está para abandonar la barca? ¿Usted qué dice, hermano? Pero el pueblo de Israel, en vez de aprovechar el tiempo que Dios iba con ellos, se pusieron fue a qué? A renegar. Y por andar renegando no vieron la gloria de Dios. Por andar renegando no miraban los milagros del Señor. Y entonces Moisés tiene que confrontarlos un día, y vamos allí al libro de Deuteronomio. Moisés, porque ellos no entendían, no veían. Y en el versículo 2 de Deuteronomio 29, Moisés tiene que decirle al pueblo: Moisés llamó a todos los israelitas y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que el Señor hizo ante vuestros ojos en Egipto. Vosotros habéis visto lo que Dios hizo con Faraón, lo que Dios hizo con todos sus siervos, lo que Dios ha hecho en toda su tierra. Vuestros propios ojos vieron las grandes pruebas, señales y maravillas. Pero hasta hoy el Señor no os había dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. ¿Saben, hermanos? La iglesia tiene que orarle al Señor. Dígale al que está a su lado: la iglesia tiene que orarle al Señor. ¿Cómo es mi oración? ¿Sabe cuál debe ser su oración, hermano? Señor, dame ojos para ver tus maravillas. Porque el pueblo dice que hasta ese momento no veía. Oye, llevaban un poco de años ahí caminando con Dios. Y dice, Moisés dice: pero hasta hoy el Señor no os había dado corazón para entender. ¿Sabe cuándo Dios te da un corazón para que entiendas? Cuando tú quieras entender. Porque Dios le muestra al que quiere ver. Dios guía al que quiere caminar con Él. Dios bendice al que quiere bendición. Dios defiende la causa del que lo coloca a Él por encima de todas las cosas. Que tu oración sea: Señor, dame corazón para entender, dame ojos para ver y oído para oír. Porque si no, veré como si no, oiré, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más precioso de todo esto? Lo más hermoso de todo esto es lo que dice Éxodo allí. Volvamos a Éxodo capítulo 15. Esto es precioso. Perdón, Éxodo capítulo 3. Y dice el versículo 21: y el Señor iba delante de ellos. Amén. Amén. ¿Los mandó Dios por el camino más largo y los abandonó? Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el verso 22 dice: y la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche nunca se apartó del pueblo de Dios. Cristo se fue al cielo hace 2000 años, pero nos dejó huérfanos. ¿A quién nos dejó, hermano? El Espíritu Santo.
Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo está con la iglesia, si el poder de Dios está conmigo, hermanos, disfrutemos la compañía del Señor. Amén. Amén. Disfrutemos la compañía del Señor. Por ahí me mandaron un video donde aparece Francisco, ¿cómo no? ¿No se llama Francisco? ¿Sí es Francisco? Yo ni sé cómo se llama. Por allá con unos líderes firmando. Que firme, hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que firme. ¿Sí o no? ¿O acaso las cosas no se tienen que dar? Que firme. Tú no te preocupes si firmó o no firmó. Tú preocúpate cada día por conocer más a tu Dios. Tú preocúpate cada día por ser más amigo de tu Dios. Que firme. Que ya viene la ley, que venga. Tú no te preocupes por eso. Preocúpate por conocer a Dios y amarlo y desarrollar confianza y caminar con Él. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el Mar Rojo. Pero Dios abandonó a su pueblo cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo. ¿Cuál es tu Mar Rojo hoy? Y tal vez para la familia Peña su Mar Rojo es la pérdida de sus seres queridos. Tal vez para muchos aquí el Mar Rojo es que no tenemos trabajo. Tal vez para muchos el Mar Rojo es que estamos enfrentando una situación difícil, económica, familiar, sentimental, yo qué sé. Pero Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Amén. Dígale que está a su lado, Dios está contigo. Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si el Señor se demora en venir, si Él está conmigo? Amén. Hermano, tenemos que disfrutar la presencia de Dios ahora, ya, aquí en la tierra. Aunque Él no haya venido todavía. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Y el Dios que abrió el Mar Rojo delante de su pueblo, te abrirá el mar a ti también. Y el pueblo que cantó el cántico de Moisés, pronto cantará ese cántico. Vamos a Éxodo. Entonces Moisés y los israelitas entonaron esta canción. Si hoy se escribiera la Biblia, seguramente diría, y entonces los adventistas entonaron esta canción. Aquí no hay adventistas. Entonces los adventistas, guiados con sus líderes, cantaron esta canción. Cantaré al Señor porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y a su jinete. El Señor, lean conmigo, el Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a Él engrandeceré. Dios es mi Padre y a Él lo ensalzaré. Y yo digo amén. Amén. Yo quiero cantar eso. Yo quiero pasar el Mar Rojo, pero no lo quiero pasar solo. Yo lo quiero pasar siendo guiado por Dios. Yo quiero ver abrir ese mar para tener un canto nuevo que cantar. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor, Señor, ya el tiempo no me preocupa?
porque yo voy a comenzar a vivir contigo, Señor. Yo voy a comenzar a andar contigo. Yo voy a comenzar a hacer de ti mi más exclusivo amigo. ¿Hay alguien? Si tú quieres hacer de eso de Cristo. ¿Sabe? La Biblia dice que los israelitas llevaban los huesos. Y los huesos de José para el pueblo era ¿qué? Confianza. Ellos decían, nosotros llevamos los huesos de José. Y como llevamos los huesos de José, estamos como seguros. Pero los huesos de José eran los huesos de ¿quién? De un hombre muerto. Sin embargo, el pueblo confiaba en esos huesos. Esta iglesia tiene un Dios vivo. Esta iglesia tiene un Dios vivo. Esta iglesia debe de confiar en un Dios vivo. ¿Cuántos confían en ese Dios vivo? Vamos a colocarnos de pie.